distintos tópicos, temas que vamos a ir abordando, ¿ya? Y pertenencia, ¿qué significa pertenencia? Para ir adentrándonos en este tema. Pertenencia, si usted busca ahí en el diccionario, tiene que ver con pertenecer a un grupo, ¿cierto? A un grupo humano, pertenecer a una institución, a una comunidad, así como, por ejemplo, alguien que pertenece a algún determinado equipo de fútbol, se va a vestir con los colores de ese equipo, va probablemente a tener información de ese equipo, va a tener una actitud que refleje que pertenece a cierto equipo de fútbol, ¿ya? Eso es pertenencia, pertenecer a un grupo. La Escritura habla de esto ahí en Romanos 14:8 y de alguna manera establece esta idea de pertenecer. Ahí 14:8 dice, si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, esta es la idea de pertenencia, de pertenecer al Señor y pertenecer a la comunidad de fe. ¿Y cuál es la otra patita de la serie? Pertenece ahí, carácter. Ese carácter, si usted también lo busca ahí en el diccionario, tiene que ver con una señal, con un sello distintivo. Ya, un tipo de letra, de hecho, el tipo de letra que tiene ahí es un tipo de carácter, ¿cierto?, de letra. Toda esa letra se va a escribir de alguna u otra manera en términos similares. ¿Ya? Carácter dice señal o marca que se imprime, ya que se esculpe en algo, o conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona, de una colectividad. Ya, carácter. Son personas que muestran un sello distintivo. ¿Ya? Y entonces, esto también nos muestra en la escritura cómo el Señor ha impreso su carácter, sus atributos que Él comunica con nosotros en el creyente. Si usted va ahí al Antiguo Testamento en Jeremías, el Señor lleva a Jeremías a la casa del alfarero y le muestra cómo Él moldea, ¿cierto?, una obra de arte, moldea una vasija. Y el Señor dice ahí en Jeremías 18, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, casa de Israel? De aquí que como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano. Es decir, el Señor con sus manos nos moldea, ¿ya? Y muestra ese carácter. Por eso nosotros hablamos de carácter y pertenencia, es decir, aquello que nos muestra que pertenecemos a esta comunidad de fe y cómo esta comunidad de fe o nosotros al interior de esta comunidad reflejamos este carácter. Entonces, esas dos cosas son las que vamos a abordar en esta serie que ya partió la semana pasada, ¿ya? Y hoy me toca compartir un mensaje que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del verso 9 al verso 22. Pertenencia y carácter. Aquellos que pertenecen a la comunidad y que muestran el carácter de Cristo. Si la encontró, no podemos creer que sea de la gracia del Señor. Leer la palabra del Señor y vamos a... Según de Timoteo 4, 9 al 22. Bien, la palabra del Señor dice así. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos.
Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Priscila o a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Oremos al Señor. Señor, tú que eres el Dios del apóstol Pablo y que también eres el Dios nuestro. Tú que eres el Dios que no cambia, aún en nuestra soledad, aún en nuestro abandono, aún cuando quizá una comunidad no responda como debe responder, y aun cuando nosotros seamos infieles, tú eres el Señor que permanece fiel. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta palabra, a poder aplicar esta palabra, a poder vivir esta palabra y eh, a poder entender cómo, Señor, en medio de estos distintos nombres, Señor, en medio de tantas circunstancias, tú quieres hablarnos hoy. Y tú quieres una palabra que también sea útil para estos días. Yo te ruego que nos bendigas, Señor, a través de tu palabra y que nos capacites a todos para poder entender, para poder atender, para poder escuchar y que nos den la fuerza y la asistencia de tu Espíritu Santo para poder aplicar esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, que es la última carta antes de que fuera sentenciado a muerte y su cabeza fuera puesta, ¿cierto?, en manos del verdugo, antes de que el apóstol Pablo pasara de esta vida a la vida eterna, escribe su última carta, su último testamento. Y es el apóstol Pablo el que está escribiendo como un padre a un hijo, a un pastor joven probablemente, que iba a tener que enfrentar los conflictos que hay al interior de todo grupo humano, del cual la iglesia no es una excepción. La iglesia también es un lugar donde todos nosotros con nuestras problemáticas tenemos distintos conflictos, pero caminamos porque la meta principal es el Señor. Ese es el motor de la comunidad. Es decir, cómo el Señor nos está esperando, pero también cómo el Señor va lidiando con estos conflictos. El apóstol Pablo está escribiendo como un padre a un hijo. Él sabe que él va a tener que lidiar con tantas cosas, con hermanos difíciles, con falsos maestros, con cizaña al interior de la iglesia. Pero también, si nosotros revisamos la lista, el apóstol Pablo también le recuerda a este hijo que hay hermanos que son un bálsamo para ese caminar. Hay hermanos que son un refresco en medio del camino y nosotros también tenemos eso. Hemos vivido como hermanos son un regalo del Señor para nuestras vidas al interior de la comunidad de fe. Cómo se cumple la promesa que el Señor le hizo, ¿cierto?, aquellos que creyeran y que abandonaran de alguna manera, ¿cierto?, su vida pasada para seguir a Cristo y que en esta vida iban a ganar,
¿cierto? Padres, madres, hermanos o hijos. El Señor hace que aquel que está huérfano viva y habite en familia. Y como toda familia, no sé si la suya, pero la mía tiene conflicto, ¿o no? Amén. Amén. Tenemos conflictos porque evidentemente el pecado nos ha afectado a todos y ha afectado nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales. El pecado ha afectado en distintas áreas, pero la gracia es más abundante que el pecado y por lo tanto la gracia nos ayuda y aminora, ¿cierto?, esos efectos del pecado cuando nosotros conocemos al Señor. Segunda Timoteo 4, del 9 al 22. El apóstol Pablo está preocupado. El apóstol Pablo está preocupado porque sabe que son sus últimos tiempos y no está preocupado de hacer un testamento para ordenar sus bienes materiales. No está preocupado de dónde van a quedar las cosas que él ha coleccionado. No, él está preocupado de la iglesia. Él está preocupado de la comunidad y de cómo él sabe, a propósito de esta frase, que Dios sepulta a sus obreros, pero la obra continúa. ¿Y es así o no? Es así, esta es una obra es una frase, digamos, del predicador del avivamiento del siglo XVIII, Juan Wesley. Juan Wesley hace esto, ¿cierto? Que Dios va a sepultar a cada uno de nosotros, pero la obra del Señor permanece para siempre. La obra no es nuestra, la obra continúa cuando nosotros ya no estemos aquí y por eso que tenemos que preocuparnos de pasar el testigo, el testimonio, ¿ya? Porque otros tienen que seguir corriendo esta carrera, ¿ya? Desde los más pequeños, ¿cierto? Que están con nosotros, ellos van a tener que un día tomar la posta y seguir corriendo esta carrera hasta que el Señor venga. Eso es una realidad. Y hay varias cosas que están aquí y que me hicieron sentido en la idea de cómo la pertenencia y cómo el carácter está en estos versículos. Primero, el apóstol Pablo muestra que el carácter de Cristo es decir, a pesar de toda la dificultad, él sigue corriendo, él sigue cumpliendo y sigue trabajando. Y a pesar de toda la dificultad y a pesar de estar preso y a pesar de estar pronto a su muerte, él sigue preocupándose por la comunidad, sigue preocupándose por la iglesia, él sigue perteneciendo a esta comunidad sin importar las circunstancias que esté viviendo. Aquí es lo que vemos nosotros y el verso 9 dice, procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo, que ya le ha dicho, ¿cierto?, a Timoteo en esta segunda carta, que el carácter de los hombres en los posteriores tiempos va a ser difícil, que le ha dicho que ninguno tenga en poco su juventud, que le ha dicho que hay maestros falsos, que le ha dicho que está enfrentando, ¿cierto?, este juicio, este proceso final, y que aquellos que van a vivir o quieren vivir piadosamente van a sufrir persecución. El apóstol Pablo está recordando todo esto, pero también ahora le recuerda que el tiempo es corto, que queda poco tiempo. Y la verdad es que nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. No sabemos, no lo sabemos. Hoy, de hecho, vivimos en una sociedad peligrosa, más allá de lo que sale en las noticias, pero una sociedad que tiene muchos riesgos, ¿ya? Una sociedad donde alguien puede apretar un botón, ¿cierto? Y se termina el mundo. Inicia una guerra nuclear y se acabó todo. El poder de destrucción que tiene el hombre hoy es mucho más potente que hace muchos años. Por lo tanto, vivimos en una tensión permanente. Bueno, aquí el apóstol Pablo sabía que estaba sentenciado a muerte y él llama a Timoteo y le dice, ven pronto. Ven pronto. Es como este padre que llama a su hijo porque sabe que le quedan pocas horas. ¿Y por qué le dice ven pronto?
¿Por qué en esta soledad de la obra misionera el apóstol Pablo está llamando a Timoteo? Porque hermanos, si hay algo que es preciado para quienes guiamos, para quienes enseñamos, es encontrar un hermano o una hermana fiel. Si hay un tesoro en la iglesia del Señor, es ese hermano que tú puedes depositar en la confianza de que Él va a ser fiel al llamado, de que Él va a entender la urgencia del mensaje del Evangelio. Un hermano o una hermana fiel al Señor son esos que te permiten tener esperanza y seguir confiando en que esto tiene sentido, en que el Señor va levantando hombres y mujeres que pueden continuar la posta, porque nuestra vida en este mundo no está asegurada. Entonces, el apóstol Pablo sabe que Timoteo es su hijo espiritual. El apóstol Pablo sabe que Timoteo es alguien a quien le pueden encargar este preciado testimonio. Esta obra debe continuar y no tengo ninguno otro sino Timoteo. Entonces, Timoteo, te necesito urgente. Timoteo es alguien que no tranza la palabra del Señor, es alguien que ama al Señor más que este mundo. Timoteo es alguien que a pesar de su debilidad, él cumple el ministerio que el apóstol Pablo le ha encargado. A pesar de tener un papá que era griego, Timoteo supo ser formado, ¿cierto?, por su abuela y por su madre. Y ha permitido que ese conocimiento vaya madurando hasta que sea un hombre que pueda liderar en la iglesia en Éfeso. Por eso que el apóstol Pablo, frente a esta situación, quizás no está reclamando, no se está quejando. Él tiene en mente que la obra tiene que continuar, que el Evangelio no va a morir con él. Entonces él llama a Timoteo de manera urgente y le dice las razones. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas que había sido incluso mencionado en otra carta. Demas como alguien que estaba con Lucas y que en la carta a los Colosenses es mencionado como uno de estos que formaba parte de la compañía. Y yo creo que nosotros conocemos muchos Demas en nuestra vida cristiana, en nuestra vida o en nuestro camino con el Señor. Aquellos que parten bien, pero terminan abandonando la carrera. Y como hemos enseñado desde acá, esto es una maratón, es decir, una carrera de largo aliento, una carrera que implica, ¿cierto?, una lucha con nosotros mismos, con nuestro pecado, con nuestra carne, y que es una lucha hasta el final de nuestros días. Y que es una lucha en la que igual nosotros no podemos perder la concentración. Conocemos muchos temas que han estado con nosotros y que finalmente se han ido, que han servido con nosotros, que han sido un tremendo apoyo en nuestras vidas, pero que finalmente el sistema, tal como mencionaba nuestro hermano Marcelo, el sistema, el día a día, la presión, el estrés, el alcanzar otros sueños, terminan por finalmente alejarnos y sacarlos del camino. Y es terrible elegir eso. Y quiera el Señor que aquí ninguno de nosotros se haga a un lado y que el Señor nos permita mantener esa fidelidad hasta el último de nuestros días. Hermano, yo ruego al Señor, quizá hoy estamos aquí todos, pero probablemente surgen en la semana y en nuestra vida muchas situaciones que nos invitan a abandonar. Hay muchas situaciones que surgen y que nos invitan a hacernos a un lado. Hay muchas luces en este mundo que a veces capturan nuestra atención y en la vida de nuestros hijos. Y finalmente terminamos abandonándonos. Que el Señor nos ayude a poder
mantenernos fieles. Esto no es un llamado desde alguien que cree estar firme, porque la verdad es que necesitamos los unos de los otros, de estar orando permanentemente, de buscar al Señor, y es por eso precisamente que este nuevo, cierto, forma de reunirnos es también un llamado a eso, a poder animarnos unos a otros, a poder alentarnos unos a otros, porque necesitamos de la comunión del Señor. Es triste para el tono con el que usa el apóstol Pablo esta referencia a Demas. Dice que lo ha desamparado, amando este mundo. La idea es que él ha tomado, la idea ahí en el texto es que él ha tomado otro barco y se ha ido para otro lugar. Y este barco del Evangelio, ¿cierto?, que enfrenta tempestades así como con los discípulos, en donde está Jesús para calmarla, él la ha abandonado. Así como Jonás, que cuando es llamado, él lo que hace, va hacia otro lugar completamente distinto, va en una dirección contraria a la que el Señor le había ordenado. Bueno, quiera Dios que traiga, ¿cierto?, de vuelta a esos demás que han abandonado el camino del Señor. Para demás el Evangelio es transable. El Evangelio es algo que uno lo puede modificar, que lo puede acomodar. Demas puede vivir, ¿cierto?, del recuerdo del Evangelio, pero con el mundo presente en su vida. Y la verdad es que, hermanos, así como hace poco están mostrando los partidos de la selección de Chile, no podemos vivir, ¿cierto?, con las 2 Copas América ganadas. Eso ya pasó. Hay que seguir trabajando, ¿ya? No podemos vivir nosotros de las glorias pasadas. No sirve. La única gloria pasada que sirve en nuestra vida es la gloria de Cristo, porque esa no es una gloria pasada, sino que es una gloria presente, permanente, que no se desgasta por el tiempo. Esa es la gloria por la cual nosotros podemos vivir. Pero este Demas probablemente vivió con esas glorias pasadas y dejó que el mundo llenara su corazón. Y el mundo llena nuestro corazón. ¿No es así? Día a día, el mundo intenta quitarnos y drenar toda nuestra fuerza. Luego está Crescente. Crescente se fue a Galacia. Crescente es un compañero probablemente que estaba en Roma. No se menciona mucho de eso, pero sí algunos mencionan que habría sido importante para el avance, ¿cierto?, del Evangelio en el área de Occidente. Tito se fue a Dalmacia. Tito es enviado a evangelizar a Dalmacia, una zona que posteriormente se conoce hoy como, o se conoció posteriormente como Yugoslavia. ¿Ya? Es interesante porque ahí después surge Bohemia, donde está Juan Hus, y 100 años después, a partir de eso, ¿cierto?, llega Martín Lutero y surge la Reforma Protestante. Es interesante esa conexión histórica. Entonces Tito está ahí, de hecho nuestras hermanas están estudiando Tito. Tito es un pastor también al quien se le encarga, ¿cierto?, ministrar en el área de Creta y tener discernimiento para poder elegir a los líderes, a los ancianos, pero también para poder luchar con la doctrina. Tito es tremendamente importante. Aquí el apóstol Pablo está abriendo su corazón en el último aliento de su vida de este lado de la eternidad y está mostrando que la iglesia tiene distintas situaciones con hermanos o hermanas. Algunos lo desamparan, otros están ahí y hay esperanza para poder continuar la obra, como Tito, ¿cierto?, como Crescente. Solo Lucas está conmigo. Probablemente hay Lucas, que hacía de escritor, de amanuense, haya escrito ciertas cartas para el apóstol Pablo. Sabemos que también escribió el Evangelio. Lucas es alguien que está ahí presente, que le acompaña. Pero aquí vuelve el apóstol Pablo, ¿cierto?, en el verso 11, a la preocupación por la continuidad de la iglesia. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Quién era Marcos?
el sobrino de Bernabé, alguien con quien había tenido un problema, un conflicto el apóstol Pablo, ahí relatado en el libro de los Hechos, por su inmadurez. Lo que aquí está haciendo el apóstol Pablo es entender que alguien que ha sido disciplinado en el pasado, alguien a quien se le aplicó una disciplina, ¿cierto? Entendiendo, como decía el pastor la semana pasada, una de las marcas de la iglesia es la disciplina. Esa disciplina rindió su fruto. Y entonces hace que según el apóstol Pablo era inútil, ahora es útil para el ministerio. Todo el tiempo el apóstol Pablo está preocupado del avance y de quién continuará la obra misionera, quién continuará haciendo que la iglesia del Señor permanezca en pie. Marcos es útil, el mismo que antes no fue útil al Señor. Verso 12. A Tíquico lo envía a Éfeso. No se menciona mucho quién es Tíquico. Lo otro sería en parte especular. Pero Tíquico significa hijo de la fortuna. Un creyente de Asia. Quizá Tito lo menciona nuevamente como parte de este equipo misionero. Entonces lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es decir, aún a pesar de mi abandono, a pesar de mi soledad, aún hay esperanza para la iglesia del Señor, porque Él es quien va a enviar obreros a sus mies, Él va a enviar obreros a la iglesia del Señor y Él va a levantar de aquí, de este lugar, siempre va a seguir levantando obreros, hombres y mujeres que sean fieles al Señor, que amen al Señor más que al mundo y que finalmente puedan continuar la obra del Señor. Aquellos que tengan este sentimiento también de pertenencia y que muestren el carácter de Cristo y el carácter aquí, por ejemplo, del apóstol Pablo. Verso 13. Trae cuando vengas el capote o el abrigo que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo en sus últimos días aún está preocupado de aprender, de estar meditando en la palabra del Señor, de estar aprendiendo, ¿cierto?, para poder transmitir de mejor manera, ¿cierto?, el mensaje del Evangelio. Yo no sé, hermanos, si nosotros en los últimos días de nuestra vida estaremos preocupados de esto, de seguir conociendo al Señor. Ninguno de nosotros conoce al Señor como debiera conocerlo y por lo tanto el estudio y la búsqueda permanente del conocimiento del Señor es algo que debe caracterizarnos, que debe formar parte del carácter de un discípulo. Buscar al Señor, aprender del Señor. El apóstol Pablo, piensan ustedes que está en los últimos días de su vida y está pidiendo dos cosas: estar abrigado y la palabra del Señor. El apóstol Pablo cumple lo mismo que él dijo: teniendo abrigo y alimento, estemos contentos. Entonces, eso necesita el apóstol Pablo. Nos muestra esta carta su naturaleza tan común como alguien que pidiera un abrigo. Él no está pidiendo otra cosa, está pidiendo lo esencial. Trae a Troas cuando vengas el capote o el abrigo que dejé ahí y los pergaminos. Y ahora es el tiempo para aquellos que se oponen al Evangelio. ¿No es así? Tenemos mucha gente que se opone al Evangelio. El Evangelio tiene enemigos y cuando usted viene, ¿cierto?, al conocimiento del Señor, cuando usted se transforma en un discípulo del Señor, usted va a tener persecución de una u otra manera. Usted va a tener enemigos de una u otra forma. Y aquí se hace mención a Alejandro, verso 14. Alejandro el carderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Lo primero llamativo de esto es que él lo menciona con nombre y apellido. No tiene ningún problema. ¿Ya? Y a veces nosotros no somos claros para enfrentar las cosas. Pero él no tiene ningún problema con decir: este hombre, Alejandro, el calderero,
se ha transformado en un enemigo nuestro. Se ha opuesto. Y el reclamo no es personal. El reclamo que hace el apóstol Pablo no es personal hacia él, sino que la preocupación de él nuevamente es que es alguien peligroso que se ha opuesto a las palabras del Evangelio. Aquí nuevamente retoma el consejo para este pastor de Éfeso como es Timoteo y que va a tener que enfrentar distintas situaciones, distintos peligros, distintos conflictos, distintas problemáticas al interior de las comunidades de fe. Y él está diciendo: Alejandro es un hombre peligroso. Alejandro es, espero que no haya ningún Alejandro aquí, no es nada personal, pero Alejandro es un hombre difícil, conflictivo, que se opone al Evangelio y debes cuidarte de él. Así como usted le diría a su hijo: hijo, por ahí no. Hijo, ten cuidado. La ternura del apóstol Pablo está expresada también en estos versículos donde él le dice: ten cuidado de esto, pero no solo por él, sino que por la iglesia del Señor. Porque si Timoteo le hace caso, obedece al consejo del apóstol Pablo, entonces va a evitar que este hombre peligroso lo dañe y que dañe la obra del Señor. Hermanos, nosotros también somos llamados a advertirnos de hombres como Alejandro, de hombres peligrosos que son un peligro no para nosotros personalmente, sino que son un peligro para la obra del Señor. Tenemos que hacerlo, somos llamados a eso. Él dice que se ha opuesto a las palabras y Alejandro también había sido o había formado parte de los hombres que en algún momento estuvieron en la misión o que formaron parte del equipo misionero. Aquí se ha transformado en un enemigo. Hay una discusión, algunos dicen que probablemente se aplicó disciplina sobre él y que no es un creyente, o sea, que puede ser un creyente verdadero, pero respecto al cual está establecido esto. No es como que sea un hijo del diablo, sino que es un creyente que ha generado conflictos. Y eso pasa en muchas ocasiones. ¿Ya? Primera Timoteo 1, 18 al 20, algunos dicen que es este mismo Alejandro, que es uno de los que naufragaron en la fe y que son entregados a Satanás para que Satanás los discipline. Es decir, son dejados sin esta cobertura. Y recuerden lo que mencionábamos, o lo que mencionaba el pastor la semana pasada a propósito de Pedro, que tenía las llaves, ¿cierto?, de la iglesia, hablando de la autoridad que tenemos. Entonces, probablemente a quien se le perdonen los pecados por parte de la iglesia, a quien ejerce la autoridad, efectivamente se le perdonen, pero si alguien está en disciplina y se va de la iglesia disciplinado, esa persona no va a ser liberada, no va a ser desatada y va a vivir su vida cristiana atada permanentemente. Y esa es la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia, la autoridad y el poder que el Señor ha dado a la iglesia. Verso 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Esto es quizá lo más cercano a una queja del apóstol Pablo. Este apóstol Pablo, que probablemente estaba permanentemente lleno de creyentes, rodeado de creyentes, bueno, en el periodo más difícil, ha sido desamparado por la comunidad de creyentes. Y uno probablemente, usted pueda en algún momento sentirse solo, sentirse solitario, sentirse desamparado. Y eso ocurre porque aún hay egoísmo en nuestros corazones y podemos ser la causa de ese desamparo, de esa soledad, o podemos también sufrir esa soledad. Y es un espacio en que el apóstol Pablo se sincera, abre su corazón. Y dice: no les sea tomado en cuenta. Y aquí viene el pero, donde el apóstol Pablo cambia el sentido. Es como lo más cercano a una queja. Es decir,
en mi juicio, donde estoy enfrentando o estoy entre la vida y la muerte, la comunidad no me ha acompañado. Entiendo que algunos están en otros lugares, ¿cierto? Que por razones incluso de impedimento físico no pueden llegar, pero en mi primer juicio todos me desampararon. No hay excepción, no hay excepción. Y hermano, esto nos muestra que todos fallamos tarde o temprano. Todos, sin excepción. Todos vamos a fallar. Y algunos toman esa situación y dicen, ok, la iglesia no me sirve, me voy. Pero aquí el apóstol Pablo pone un freno a ese desamparo y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, ¿podemos vivir la soledad en la iglesia? Sí. ¿Podemos ser desamparados? ¿O podemos desamparar a alguien? Sí. ¿Podemos lamentarnos permanentemente de ese desamparo? La verdad es que no. Aquí el apóstol Pablo dice, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor que ha prometido, tal como decíamos recién, el Señor que ha prometido, ¿cierto? Y cumple sus promesas, el Señor nunca nos va a desamparar. No importa la situación en la que estemos, no importa la dificultad que enfrentemos, no importa que probablemente la comunidad no sepa nuestros conflictos y estemos solos en algún momento. No estoy diciendo que eso ocurra permanentemente, pero en esos momentos debes recordar, hermano, que el Señor siempre está contigo. Debes recordar, hermano, que el Señor nunca nos ha desamparado y Él prometió eso en su palabra y por lo tanto siempre lo va a cumplir. El Señor no es como uno de nosotros. El Señor no es hombre para que mienta. El Señor es quien acompañó al apóstol Pablo en su último momento con la finalidad de ¿qué? De que sea cumplida la predicación y todos los gentiles escuchen el mensaje de salvación. Es decir, a pesar del abandono humano, a pesar del abandono de la comunidad, el Señor y su obra continúa. A pesar de la soledad del hombre, a pesar de la soledad de la mujer, el Señor va a cumplir su propósito y su misión en nosotros, en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. A Él no le interesan las circunstancias, Él siempre va a cumplir su propósito en nosotros. El Señor nunca va a abandonar a su iglesia, que en última instancia somos cada uno de nosotros, con nuestras distintas realidades. El Señor está ahí, porque el Señor sabe que pertenecemos a una comunidad y esa comunidad, en primer lugar, estamos unidos a Cristo. Y por lo tanto, como estamos unidos a Cristo, pertenecemos a esa comunidad eterna que es la Trinidad y Él nunca nos va a desamparar. Aquí el apóstol Pablo dice que su predicación, el mensaje del Evangelio fue cumplido a pesar de toda la oposición. A pesar de que algunos no estaban, a pesar de que otros habían sido transformados en enemigos, a pesar de que otros habían amado al mundo, a pesar de que estaban enfrentando un juicio injusto, a pesar de eso, el Señor cumplió su misión y Él pudo anunciar el Evangelio. Hermanos, si hay algo que debe medir el éxito nuestro en la iglesia es que cumplamos el mensaje y anunciemos el mensaje del Evangelio. Eso es lo que mide finalmente el éxito en nuestra vida cristiana. Es que seamos fieles para poder anunciar a Cristo. Y los grupos de vida van a ser también un medio para que podamos nosotros anunciar el Evangelio a otros. Nos estamos acercando, ¿cierto? Para eso. El apóstol Pablo pasa de la especie de queja ¿cierto?, al éxito de su ministerio, al éxito de que la predicación fue cumplida. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo lo que está, después de hablar de los enemigos, recuerda que el Señor nunca va a abandonar a su pueblo, como dice el Salmo 94:14, ni va a desamparar su heredad. No les sea tomada en cuenta, sencillamente.
Así dice, fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, en ese momento de conflicto, él está recordando que lo más importante es que él ha entregado el mensaje. Lo más importante es que él ha sido fiel a su llamado. Lo más importante es que a pesar del conflicto que él enfrentó con todos estos hermanos que formaban parte de la comunidad y que tomaron distintos caminos, lo más importante es que él ha cumplido y ha hecho o ha comunicado el mensaje. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene puesta su mirada no en las circunstancias, sino que tiene puesta su mirada en otra cosa. Y si nosotros hiciéramos ese paralelo con Jesús, Jesús también sufrió eso. Jesús sufrió el abandono. Jesús sufrió el rechazo de sus hermanos, el rechazo de su pueblo. Jesús fue reemplazado, ¿cierto? Y fue comparado y puesto en la balanza con un ladrón y homicida como era Barrabás. Y el pueblo eligió a Barrabás. Jesús fue pesado y fue considerado injusto a los ojos del mundo, pero Él cumplió su propósito. Y Él cumplió su predicación. Él cumplió porque tenía puesta su mirada en algo que era más grande que su circunstancia. Y esta circunstancia era ver una comunidad redimida por el Señor. Quizás lo primero y la respuesta inmediata es decir, ¿por qué Jesús sufrió la cruz? Que aborda el autor de Hebreos. ¿Por qué sufrió la cruz? Dice que por el gozo puesto delante de Él. Y ese gozo en primera instancia nosotros respondemos, evidentemente, es la gloria de Dios. Pero lo segundo es que Él ve una comunidad rescatada. Él nos ve a nosotros adorando de lunes a domingo y sirviendo al Señor. Y amándolo más a Él que al mundo en distintas circunstancias. Aunque a veces podamos caer, aunque a veces nos tropecemos. Pero Jesús y el gozo que tenía puesto delante de Él, eras tú, era yo y tantos otros que han pasado y han servido al Señor. Y aquí, fíjense ustedes que el apóstol Pablo tiene la misma visión. El apóstol Pablo mira por sobre sus circunstancias y el apóstol Pablo ve que a pesar de la dificultad, a pesar del rechazo, a pesar del abandono, la obra de Dios continúa. La obra del Señor permanece. Como decía Juan Wesley en esa frase, que Dios, a pesar de que sepulte a sus obreros, la obra continúa. Eso es lo que está mirando el apóstol Pablo. Y en ese sentido, el apóstol Pablo refleja el carácter de Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que mirar, y no en lo inmediato, tenemos que aprender a levantar nuestra vista y mirar que el encargo que se nos ha hecho es mucho más grande que nuestras circunstancias. Es mucho más grande que el desprecio que podamos sufrir, es mucho más grande que la dificultad que podamos tener, es mucho más grande que la enfermedad que podamos tener, es mucho más grande que todas las cosas que este mundo afectado por el pecado nos tira una y otra vez. Tenemos que levantar nuestra vista y aprender a caminar mirando al blanco perfecto que es Cristo el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Y entonces el apóstol Pablo, en esa levantada de mirada, en esa ver más allá de la comunidad rescatada, termina mencionando a otras personas. Yo cuando leí la primera vez dije, parece que hay un error aquí en esta forma. Es raro que termine con un amén aquí y un amén después, y cuando él ha mencionado otros nombres y después vuelve a mencionarnos. Entonces el apóstol Pablo menciona y apunta a esa comunidad redimida que está ahí, que no le ha abandonado y que va a continuar la obra. Por eso que el apóstol Pablo puede morir tranquilo. Por eso que el apóstol Pablo puede
poner su cabeza y ser decapitado. Por eso que el apóstol Pablo está encargándole a este hijo espiritual que es Timoteo todo esto. Es como si le estuviera escribiendo un papelito y le estuviera diciendo, confía en estos hermanos. Verso 19. Saluda a Prisca, que en realidad es Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo está mirando por sobre sus circunstancias. El apóstol Pablo está recordando hombres y mujeres que son fieles. Priscila y Aquila, un matrimonio con quien compartía el mismo oficio de hacer tiendas. Priscila y Aquila, un matrimonio dedicado al Señor, que eran enseñadores, que incluso a este predicador Apolo, ¿cierto?, lo trajeron a un lado, lo instruyeron mejor, de manera que fueron, ¿cierto?, capacitadores de este gran predicador que después era mencionado con el apóstol Pablo, ¿cierto?, como fue Apolo. Él está recordando probablemente cuántas jornadas compartió con ellos, cuánto tiempo de compañerismo cristiano. Él está mencionando ahora a Onesíforo, que era un hombre con el cual tenemos más antecedentes. Segunda Timoteo 1, del 16 al 18, se menciona a Onesíforo. ¿Quién es Onesíforo? Alguien que abrió su hogar para el apóstol Pablo, alguien que fue un consuelo, un bálsamo para él. Segunda Timoteo 1:16 dice, conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor aquel día. Además, los servicios que me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Aquí quizá la Reina Valera no traduce bien esa palabra, pero la Biblia de las Américas lo traduce de manera exacta, porque dice que Onesíforo fue un refrigerio para el apóstol Pablo en medio de esa persecución. Y eso ocurre. Hay hermanos aquí en nuestra comunidad que son un refresco para nosotros, o que son un descanso, o que a veces en momentos difíciles usted mira y recuerda a ese hermano o hermana y dice, el Señor ha sido bueno y el Señor me ha permitido conocer a este hermano y ha sido un tremendo alivio, un consuelo y anima mi corazón y veo al Señor reflejado en ese hermano. Entonces el Señor, que nos ha encomendado una tarea difícil, que es seguirlo a pesar de todo lo que está en contra, el Señor también entrega hermanos en esta comunidad y va a seguir entregando hermanos en esta comunidad que van a ser un refrigerio para nuestra alma, un bálsamo para nuestros momentos difíciles. Así que hermanos, por eso que tú no te puedes desconectar de la comunidad, porque aquí en la comunidad a la que pertenece, a la que pertenecemos, es donde nosotros encontramos ese consuelo, ese alivio, ese refresco, ese refrigerio, ese descanso, esa paz que el Señor sin duda que la prometió en su palabra, pero que a veces la encontramos en nuestro hermano o en nuestra hermana. Onesíforo fue eso para el apóstol Pablo. Onesíforo fue una casa abierta, una generosidad, ¿cierto? Y un descanso para él. Hay otro que también menciona aquí el apóstol Pablo. Erasto quedó en Corintio como parte de este equipo misionero. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Fíjense ustedes que este Trófimo, que está enfermo, es una preocupación del apóstol Pablo en los últimos días de su vida.
es un hermano que a pesar de eso fue importante para la obra misionera. Entonces no desprecies ni reniegues con la enfermedad que padeces. El Señor permite nuestras enfermedades, nuestros dolores, para glorificarse ahí. No podemos tener una vida de quejarnos permanentemente. Hermano, ve cómo el Señor puede glorificarse en tu enfermedad. Ve cómo Trófimo, que estaba enfermo en Mileto, no solo fue una preocupación para el apóstol Pablo, pero también fue un consuelo en su momento, y por eso él lo menciona. Un predicador como Spurgeon dijo de Trófimo: cualquiera que haya sido de la dolencia que aquejaba a Trófimo, Pablo ciertamente había podido sanarlo. Y sabemos que el apóstol Pablo muchas veces incluso resucitó muertos. Cuando predicaba largamente, ¿cierto? Y uno dicen que se quedó dormido y se cayó, y él lo resucitó. Spurgeon dice: hombres buenos pueden ser hechos a un lado cuando parece que son más necesarios, como le sucedió a Trófimo, cuando el anciano apóstol contaba solamente con una escolta muy reducida y requería su ayuda. Trófimo está enfermo y Pablo no puede olvidarlo. Aunque él mismo espera morir la muerte de un mártir en unas pocas semanas, tampoco quiere que Timoteo ignore ese hecho, aunque 2 veces en pocos versículos le apura a venir a Roma diciendo: procura venir pronto. Hermano, Trófimo, pese a su enfermedad, es alguien que permanece y pertenece a esta comunidad de creyentes fieles al Señor. Entonces busca cómo el Señor se glorifica en tu enfermedad. Quizás estos nombres no son tan conocidos para esa época, quizás no tienen tanta historia, pero para el Señor son importantes. Pese a su enfermedad, Él es mencionado. Tenemos que aprender a ver cómo nuestra enfermedad, nuestra debilidad, nuestro dolor, nuestras limitaciones son una oportunidad para que el Señor se glorifique en ellos. Como les decía el verso 21, hay una serie de hermanos que son fieles. No se dice mucho de ellos. Pudente, Lino, Claudia, todos los hermanos, Eúbulo. Estos hermanos son desconocidos para el mundo, son desconocidos para nosotros, son desconocidos para ese tiempo, pero están ahí como una muestra de que un pequeño servicio, quizá invisible a los demás, es visible para el Señor. Hermano, cuando limpias el baño, cuando corres la silla, cuando vienes al comedor los viernes o cuando prestas un servicio cualquiera a tu hermano, el Señor los ve. Y entonces estamos en esa lista del Señor. Puede que algunos, por distintas circunstancias, sean más visibles que otros. Pero el apóstol Pablo abordó esa situación también ahí en la carta a los Corintios. Hermano, no mires en menos el servicio al Señor. No mires en menos el servicio que prestas a los santos durante la semana y el día domingo. Hermano, finalmente el apóstol se despide. En la soledad sufría por distintas circunstancias. Pero tal como el Señor acompañó sus últimos días, desea para Timoteo la misma compañía de Jesús, el Rey y Señor. Timoteo va a sufrir las mismas situaciones. Timoteo sufrirá abandono, persecución, ser incomprendido en muchas situaciones, y él también afectará a otros. Pero lo importante de esto es que la obra del Señor continúa. La pertenencia y la militancia de aquellos que han sido llamados al Señor es una que nosotros no podemos deshacer. Y el Señor nos llama con nuestras circunstancias, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, con lo que somos. El Señor nos llama y estima que Él quiere modelar finalmente el carácter de Cristo
en nosotros. Para finalizar, hermanos, todos nosotros fallamos. Y 2 Timoteo 2:13 nos dice, si somos infieles, Él permanecerá fiel. Él sostendrá su iglesia. Él sostendrá esta comunidad. Y Él seguirá moldeando el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor. Señor, tú que eres el Dios al que no conmueven las multitudes. Tú eres el Dios que eres capaz de distinguir la fidelidad de la infidelidad. Y tú has visto nuestra infidelidad, tú has visto nuestra dolencia, tú has visto la enfermedad, tú has visto nuestra falta de fuerza. Tú, Señor, que a pesar de que todos abandonaron al apóstol Pablo en un momento crítico, y quizá su corazón deja ver que la obra misionera estaba en riesgo, tú le mostraste que habían otros que seguirían siendo fieles, no por su fuerza, sino que por tu perseverancia en ellos. Te queremos dar gracias por la vida del apóstol Pablo, quien fue sepultado como una ofrenda, tal como él lo dice, pero él sembró en otros el mensaje eterno. Ayúdanos, Señor, a poder entender que pertenecemos a una comunidad imperfecta, pero que es tu comunidad al fin y al cabo. Esa comunidad que ha sido llamada a continuar la obra misionera. Esa comunidad que ha sido llamada a reflejarte a ti, a reflejar tu carácter. Te ruego que nos ayudes, Señor, a poder comprendernos cuando nos afectamos unos a otros, cuando nos olvidamos unos a otros. Pero tú no nos olvidas, tú estás ahí con nosotros. Así que ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder recordar el propósito para el cual fuimos llamados. Señor, gracias porque tu obra continúa a pesar de nosotros. Tu obra continúa a pesar de la oposición del mundo. Tu obra continúa a pesar de que tenemos un enemigo que no duerme sino nos hace caer. A pesar de eso, tu obra continúa porque tu obra es sostenida en tus hombros y no en los nuestros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.